Masejet Sanedrin Daf Mem Gimel Amud Alef 43a, 19 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Ejad Omed Bejule. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior que en un caso de pena capital, una vez el Betín, la corte, da el veredicto y dice sobre una persona, por decir sobre Reubén, que efectivamente está condenado a muerte, por decir muerte de sequila, lapidación, de inmediato lo sacaban para hacer la ejecución y lo llevaban al beta sequila, al lugar de lapidación, y ahí lo ejecutaban. Pero no de inmediato el betín se desentendía de la persona, sino todavía buscaban cierta chance en salvarlo. De repente si hay un nuevo argumento, entonces ¿qué hace? Un nuevo argumento a favor de Reubén para exentarlo de la ejecución. Entonces ¿qué hacían? Como Reubén ya salía hacia el lugar de lapidación, colocaban a una persona en la puerta del betín con unas banderas y otra persona que iba en el caballo hacia atrás de Reubén, ¿sí? Hacia el beta sequila, hacia el lugar de la ejecución. Y este que estaba en el caballo se alejaba lo máximo del betín, o sea, se acercaba lo máximo al lugar de la ejecución, mientras que pueda ver al que estaba en la puerta del betín. ¿Para qué? Para que en caso que el betín de repente se le ocurra un argumento a favor de Reubén, le dice al que está en la puerta, como tiene unas banderas en la mano, las subía, y el que está en el caballo, aunque está lejos, pero está a distancia de vista, está dentro del campo visual, entonces ve que levantó la bandera y de inmediato el del caballo le dice a las personas que están llevando a Reubén a la ejecución, los que están ejecutando, no, paren ahí, y vamos otra vez al betín para analizar nuevamente. ¿Sí? Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rabuna, Pshita li, echad even sheniskal ba, vechad etz shenitla bo, vechad saif sheneirag bo, vechad sudar shenechnak bo, kulam mishel tzibur. Maita, mate midide lo ambrinan le, zil velaite veliktul menafshe. Bai Rabuna, sudar shemenifim bo, וסוס שרץ ומעמידם. משל מיהו? כיוון דהצלה דידי מדידהו, או דילמה כיוון דבית דין המחייבים למעבד והצלה מדידו. ותוהה דאמר רבי חייא שאמר רבי חסדא, יוצא להרג, משקים אותו כהן של לבונה, בכוס של יין, כשיתערב דעתו. שנאמר, תנו שחר לעובד, ויין למראה נפש. ותניא, נשים יקרות שבירושלים, היו מתנדבות ומביאות אותם. לא התנדבו נשים יקרות משל מי? ודאי מסתברא משל ציבור, כיוון דכתיב תנו מדידהו. Dice Rabuna lo siguiente: en el caso de sequila, en el caso de muerte de lapidación, no hay duda que la piedra, ¿quién la tiene que comprar? El betín, y no se la cobramos a la persona condenada, Reubén. Igualmente, en el árbol que queremos colgar a alguien en caso de Heinek, ¿sí? También el betín se encarga de hacer de comprar, de adquirir ese árbol, de los gastos. Igualmente en Saif, en caso de muerte, decapitación, la espada, ¿quién la adquiere? El dinero del betín. Igualmente cuando es Heinek y lo van a colgar con una bufanda, ¿quién la tiene que adquirir esa bufanda? El betín. ¿Y por qué? Y no del dinero del condenado. ¿Por qué? Porque no es normal de que le digamos a Reubén, el condenado, dame dinero para matarte con ese dinero a ti. Sin embargo, Rabuna tiene la siguiente duda: ¿qué pasa respecto a las banderas de la persona que se para en la puerta del betín una vez ya lo condena? ¿Y qué pasa respecto al caballo que va atrás para avisar, ¿sí? Que los para en caso dado a los que están ejecutando? Aquí, esto es a favor de quién? A favor del condenado. Entonces puede ser que por eso le cobramos a él. O por otro lado podemos decir, no, mira, es a favor del condenado, pero por otro lado el betín tiene obligación de buscar siempre el mérito y exentarlo de la condena, de la pena de muerte. Entonces el obligado en pagar, ¿quién sería? El betín. Esa es la duda de Rabuna. Otra duda adicional que tiene es respecto a lo que dice Rabbi Xiya bar Ashi en nombre de Rabbi Hasdá. Está escrito que cuando alguien tenía pena de muerte y lo sacaban del betín, le daban de inmediato, las personas que lo acompañaban a ejecutarlo, a la persona que estaba condenada, a Reubén, en el ejemplo que dimos, le daban de tomar vino con un grano de incienso, de levona. Y el vino no estaba mezclado con agua, era vino puro. ¿Para qué? Para que esté un poco ebrio y al ejecutarlo no trate de salvarse y no sufra mucho, de inmediato se vaya. ¿Sí? ¿Y dónde lo aprendemos? De Mishle 31, 6 y 7, Tenu shejarlo obed bien le mare nefesh. Bueno, y está escrito en la Baraita que mujeres importantes de Jerusalén, ¿quién se encargaba de dar ese vino y ese grano de incienso? ¿Quién se encargaba? Las mujeres importantes de Jerusalén, ellos lo donaban.
¿Por qué? Porque no querían que la gente condenada sufra. ¿Qué pasa cuando no había mujeres? Cuando esas mujeres no traían. ¿Quién pagaba ese vino y quién pagaba ese grano de incienso? El bedín, ya que ellos tienen obligación en buscar argumentos para favorecer, o ellos, o el condenado, ya que es a favor de él. Dice, mira, esta segunda duda, no hay duda, hay solución. ¿Por qué? Porque está escrito en el pasuk, en Mishle 31:6-7, que dijimos, Tenu shechalobe de Manesh den. ¿Qué es den? Den se refiere a quién? El tzibur, al betín. Si hubiese sido sobre el condenado, el pasuk debería decir de, no den en plural. Seguimos. Vai minera bajaba una merav sheshat. Amar echad mina talmidim yeshi lemed alav zechut venishtatek. Mao. מנהפך רב ששת בידה, נשתתק, אפילו אחד בסוף העולם נמי. לא, הטם לא כאמר, האחא כאמר, מהי? תשמד אמר יוסף החייני אחד מהתלמידים שזיקה ומת, רואים אותו כאילו חי ועומד במקומו. זיקה אין, לא זיקה לא. זיקה פשיטה לי, אמר, תיבאי לך. La Marita tiene la siguiente duda. Le pregunta Rabajá Baruná a Rav Sheshat lo siguiente. ¿Qué pasa si después de que le dieron el veredicto a la persona que tiene condena de muerte, o sea, Reubén, estaban sentados y uno de los alumnos que estaba enfrente de los jueces dijeron, tengo un argumento para quién, a favor de Reubén, para exentarlo de la condena. Y dijo eso, tengo un argumento, tengo un zehut para decir sobre él, y se hizo mudo. No pudo decir cuál es. ¿Sí? O sea, vino el Dayano, el Talmid, y dijo, tengo algo para decir a favor de él. Y nunca dijo el argumento, nunca le iba a decir, pero sí dijo que el argumento es a favor, para exentarlo. La pregunta es, ¿qué hacemos en este caso? En este caso podemos decir, mira, ya que no dijo el argumento, hacemos caso omiso. O por otro lado podemos decir, mira, ya que tenemos que sospechar que el alumno efectivamente iba a decir un buen argumento, ¿sí? Entonces tenemos que anular el veredicto. Tenemos que anular el veredicto y levantar las banderas y llamar al caballo y que el caballo llame y anule la ejecución. Esa es la duda. ¿Qué le hizo Rabajá a Rav Sheshat? Rav Sheshat vino, hizo con su mano un movimiento en demuestra de desprecio y dice, no hay duda que si tú quieres decir que anulamos el veredicto en un caso que nunca dijo el argumento, solo porque dijo tengo algo a favor y de inmediato se volvió mudo y nunca puede decir el argumento y tú sospechas, entonces deberías decir, en cualquier caso, no deberías de ejecutarlo, porque puede ser que hay una persona en el fin del mundo que diga algo a favor de él. Dice, no, pero es diferente, porque alguien a favor del mundo no está aquí, nunca dijo que haya algo a favor. Sí, aquí sí está, solo que no dijo el argumento. Él dijo, tengo algo a favor, solo que no dijo el argumento. ¿Sí? Entonces, por eso tengo duda. ¿Cuál es la solución? Dice la hermana, te voy a traer la solución. De lo que dijo Rabbi Yossi bar Hanina antes, en Daf Lamed Dalet 34, está escrito que uno de los alumnos que habló a favor del condenado, ¿sí? Mientras que estaban deliberando entre los jueces, vino uno de los alumnos y dijo, tengo un argumento a favor de él, condenado. Y lo dijo el argumento, lo dijo. Y murió después, ¿sí? Antes de dar el veredicto, ¿sí? Entonces la pregunta es si cuando van a contar después el veredicto, cuentan los jueces qué dijo quién, qué dijo cada uno, si lo contamos a él o no lo contamos a él. Dice Rabbi Yossi bar Hanina, lo vemos como si fuese que está vivo y está sentado en su lugar y lo contamos. ¿Cuándo lo contamos? ¿Cuándo dijo qué? Argumento. Más que dijo el argumento, no nada más dijo tengo algo a favor a decir. Dijo el argumento, dijo la explicación, más que si no hubiese dicho eso, no. Aquí está la solución, dice la Gemara. No hay prueba acá, porque puede ser de que definitivamente si el alumno hizo un argumento, no nada más dice tengo algo a favor, sino dice el argumento, no hay duda, ¿sí?, de que eso está bien. Sí, eso está bien, como está escrito en Rabbi Yossi bar Hanina. Mi duda es cuando dice algo, cuando dice tengo un argumento a favor, pero no llega a explicar el argumento, ¿sí? O sea, puede ser que Rabbi Yossi bar Hanina, cuando te habló de un caso que argumentó, es parecido a un caso seguro, ¿sí? Pero mi duda es qué pasa si no argumentó, ¿sí? Entonces puede ser que Rabbi Yossi bar Hanina en ese caso también tendría o sea, explico un poco más. Puede ser que la razón que Rabbi Yossi bar Hanina dijo nada más un caso que el alumno murió, pero antes dijo el argumento claramente, es porque puede ser que si no dijo el argumento, efectivamente no se recibe, o puede ser porque puede ser que el caso normal es, ¿cuál es un caso normal? Un caso normal no es que diga que tengo algo a favor y se muere de inmediato. Por eso te hablo de un caso normal, que dijo el argumento y después se murió. O sea que de Rabbi Yossi bar Hanina puede ser que
que no hay prueba, porque a pesar que él dijo que está hablando en un caso con argumento, puede ser que es porque si no hubo argumento no se cuenta, pero puede ser que es porque dijo un caso con argumento, porque si no, no es un caso normal. Él está hablando de un caso normal. Entonces por eso tengo todavía duda y no hay prueba de allá. Y la Gemara se queda en duda. Seguimos. Afilu vejule. ואפילו פעם ראשונה או שנייה, והתניא, פעם ראשונה או שנייה בין שיש ממש ודלה ושאין ממש ודלה, מחזירים אותו. מכאן ואילך, אם יש ממש ודלה, מחזירים אותו, אם ממש ודלה, אין מחזירים אותו. אמר רבא פת על הגומה מפעם שנייה ואילך. מן הידה, אמר רבא ידה, מסרין לזוגה דרבנן. היא כמה שדרב אין, והיא לא. וניסלו מי קרא. אגב, דבית לא מצי אמר כל מה דאית לה. Mencionamos en la Mishnah, al final, que una vez ya dieron el veredicto sobre la persona, ¿sí? Sobre Reubén, y lo están sacando a pena de muerte, el Bedín mismo puede dar un argumento a favor y anular todo, llaman el caballo, llaman a la bandera, todo lo que vimos, o la misma persona, el mismo Reubén puede decir, tengo algo ahorita para argumentar, y los que lo están acompañando para ejecutarlo tienen obligación de devolverlo al Bedín para escuchar sus cosas. Y esto puede pasar inclusive 4 o 5 veces, mientras que, dice la Mishnah, haya sustancia en su argumento de Reubén. Dice la Gemara un segundo. Siempre tiene que haber sustancia en su argumento, también la primera y segunda vez. Sí, porque la Mishnah dice inclusive 4 o 5 veces puede pasar mientras que haya sustancia. Mashma que tiene que haber sustancia en todas las veces, si no, no. Dice, pero no me cuadra, porque en la verdad está escrito que en la primera y segunda vez que él quiere argumentar, lo regresamos al Bedín, ya sea que haya sustancia en sus palabras o ya sea que no. Después de la segunda después de la primera y segunda, o sea, de la tercera en adelante, solo si hay sustancia si lo regresamos, y si no, no lo regresamos. Entonces no cuadra con la Mishnah. Dice la Gemara, dice la papá, efectivamente, cuando se dice en nuestra Mishnah que lo regresamos solo si hay sustancia, se refiere de la segunda en adelante, o sea, de 3 en adelante. La primera y la segunda, si tengo un argumento a favor, sin que haya sustancia, lo llevamos, ¿no? También la Gemara pregunta, bueno, ¿y cómo verificamos si hay sustancia o no? O sea, los que acompañan a ejecutarlo, ¿sí? Aparentemente, ¿acaso son Talmidei Jajamim? Para poder analizar si tiene sustancia o no. Dice Abaya, sí, efectivamente, los que lo acompañan son 2 Talmidei Jajamim, ¿sí? Para que así puedan analizar si tiene sustancia después de la tercera vez que pasa. Y si hay sustancia, lo regresan, y si no, pues lo proceden a ejecutar. Dice la Gemara, ¿y por qué? Ahorita la Gemara pregunta, ¿por qué? Un segundo. ¿Por qué permitimos que en la primera y segunda vez se pueda retractar, Reubén puede argumentar inclusive sin sustancia? Dice, te voy a explicar, porque la primera y segunda vez está muy nervioso todavía, acaban de dar el veredicto, ¿sí? Como está muy nervioso, puede ser que tiene lo que decir, pero cuando lo está diciendo no tiene sustancia porque está nervioso. Entonces lo que está diciendo no está diciendo correcto. Pero la tercera y cuarta vez ya está más relajado, ya el veredicto ya pasó. Entonces si está diciendo algo que no cuadra y no tiene sustancia, de inmediato que lo cancelamos, o sea, lo rechazamos a él. Seguimos. Próxima Mishnah, dice la Mishnah, Matz'ulos de Jut Petaru veimlav yetzel isakel, vejaros de otzel lefanav yish peloni ben peloni yotzel isakel, עד שעבר עבירה פלונית ופלוני עדיו, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו. La Mishnah nos dice lo siguiente. Después de que vimos en la Mishnah anterior de que una vez le dan el veredicto a Reubén, lo sacan, pero si hay cualquier argumento de repente en ese limbo de tiempo hasta que lo ejecutan, un argumento a favor, ¿qué hacemos? Ahí lo regresamos otra vez al Bedín. Nos dice la Mishnah, lo regresan al Bedín, y efectivamente si encontramos que ese argumento es válido, es contundente, efectivamente anulamos el veredicto y lo exentamos de pena de muerte. Y si no, si vimos de que el argumento era bueno o lo que sea, pero al final no era bueno, pues efectivamente procedemos nuevamente a enviarlo al lugar de pena de muerte, en caso de sequilá, al lugar de lapidación. Y la Mishnah nos dice, cuando lo sacan, nos viene a decir otro detalle cuando lo sacaban a pena de muerte, ya sea la primera vez o ya sea después de que lo regresaban y lo sacaban por la segunda vez, ¿sí? Lo sacaban y proclamaban, una persona del Bedín proclamaba delante de él y decía, fulanito, hijo de fulanito, tiene pena de muerte de sequilá. ¿Por qué? Porque transgredió tal y tal prohibición, y fulanito fueron los testigos, y cualquier persona que tiene algo para decir a favor de él, que venga y que lo diga. Esa es la proclamación que hacían. Dice la Gemara lo siguiente, dice Abaye, es importante que en la proclamación la persona diga no nada más el nombre de la persona, no nada más el pecado y no nada más el nombre de los testigos, sino también el día, la hora y el lugar en donde pasó el pecado. ¿Para qué? Para que así, si alguien viene y escucha y dice, pero un segundo, no me cuadra que esos testigos estaban ahí, y lo hacen sobre mí, y así lo exentan de pena de muerte. Déjalos de Lefanav, Lefanav in meikáralo. Ahorita la Gemara trae algo que no está claro en la Girsá
que tenemos aquí, ahí queda, pero tiene continuación en realidad esto. Mencionamos en la Mishnah que había una proclamación que salía cuando lo mataban delante de él. O sea, más que una vez daban el veredicto y lo sacaban, ahí es cuando empezaban a hacer la proclamación, pero antes no. Entonces la Gemara pregunta, ¿cómo así será? Y la Gemara no trae la respuesta, no está claro la continuación de este análisis, de este tema. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yoshua Levi, Kol hazoveh et yitzro ומתוודע עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמים העולם הזה והעולם הבא דכתיב זובח תודה יכבדנני ואמר רבי יהושע בן לוי בזמן שזה קיים האדם מקריב עולה שיחה לא עולה בידו מנחה שיחה מנחה בידו אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות כולם שנאמר זבחי אלוהים רוח נשברה ולא לשן תפילתו נמאסת שנאמר לנשבר ונתקה אלוהים לא תבזה. Dice, bueno, explico un poquito, antes de explicar lo que acabamos de leer, una pequeña introducción. Antes de que el Bedín mataban a la persona, a Reubén en este caso, ¿sí? Le decían que confiese sus pecados para que haga teshuva, ¿sí? Dice el Beshua, le dice sobre esto, una persona que hace shejitá, ¿sí? A su yetzer hará, o sea, no le hace caso, ¿sí? Y le confiesa sus pecados, es como si fuese que está respetando, honrando a Hashem en los dos mundos, en este mundo y el mundo venidero. ¿Dónde lo aprendemos? Que es escrito Zoveach Todah, o sea, Zoveach, el que Koveshet Yitzro, el que no peca, y Todah, mitvade, confiesa, ¿sí? Y Ejabedeneni, doble nun, me está honrando, pero con doble nun. ¿Por qué doble nun? Me está honrando en este mundo y en el mundo venidero. Otra cosa que decía Rabbi Yoshua Levi es lo siguiente. Miren qué tan importante es el remordimiento de los pecados. Cuando había Bet HaMikdash, una persona pecaba, o una persona traía una olá, ¿y qué mérito tenía? Olá. Si trajo, ¿qué recompensa tenía? Si trajo un korban olá, puntos de olá, recompensa de olá. Si trajo un korban minjá, puntos de minjá, recompensa de minjá. Pero una persona que es shefalá, o sea, una persona que está con remordimiento, está arrepentido de los pecados que hizo, y vuelve teshuvá shelema ante Akadosh Baruj Hu, es como si fuese que no hizo nada más un korban, sino como si fuese que hizo ¿qué? Todas las ofrendas, todos los korbanos. ¿De dónde lo aprendemos? Del versículo en Tehilim, Salmo 51, versículo 19. Zivje, en plural, Zivje, korbanot, Zivje Elohim, Ruach Nishbara. ¿Sí? El que Nishbar, el que tiene ese remordimiento teshuvá, Zivje es como si fuese muchos korbanot. Adicionalmente, no nada más que es muchos korbanot, sino su tefilá se recibe. Como está escrito ahí en el Salmo, en ese mismo Salmo, en la continuación de ese mismo pasuk, Lev Nishbar Benitke Elohim no tivze. Cuando una persona está con remordimientos, con teshuvá, Lev Nishbar Benitke Elohim lo tivze. Nunca Hashem va a despreciar su rezo. Seguimos. Dice la Mishnah. Haya rachok mi bet hasekila ke'eser amot omrin lo hitvadeh sheken derech kol hamumatim mitvadim shekol hamitvadeh shlo chelek לעולם הבא שכן מצינו ביחד שאמר ליהושע בני סימנה כבוד השם אלוהי ישראל ותן לו תודה ויען את יהושע ויאמר אמנם אנוכי חטאתי וחזות וחזות וגומר עשיתי ומנין שכיפר לו וידויו שנאמר ויאמר יהושע מה אחרתנו יעקורך השם ביום הזה אתה עקור ואתה עקור לעולם הבא. Expliquemos esta primera parte de la Mishnah. Dice la Mishnah, cuando llevaban a la persona a ejecutar la muerte, cuando ya estaban, por ejemplo, lo ejecutaban con apedrear, lapidación, entonces cuando estaban cerca de llegar al lugar de lapidación, Beta Sequilá, cuando estaban cerca como 10 amot, que es más o menos 5 metros, le decían los acompañantes, los que lo ejecutaban, los decían a quién, al condenado, a Reubén, en el ejemplo que dimos antes, confiesa tus pecados y este es Shuvah. Porque así es la manera que todas las personas condenadas, antes de morir, confiesan sus pecados. Y está escrito que una persona que confiesa sus pecados tiene Helek Leolam Haba. ¿Y dónde aprendemos cuál es la fuente para esto? De Ahán ben Carmí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yoshua, Ahán ben Carmí fue apedreado, fue lapidado. ¿Sí? ¿Por qué? Brevemente lo digo. Cuando el pueblo de Israel se preparó para conquistar la ciudad de Jericó, Yoshua ordenó que todas las propiedades, todos los utensilios, todas las cosas están prohibidas. Jerem, dejó la sherba, no pueden tener provecho. Y Ahán ben Carmí vino y agarró de las propiedades, o sea, violó esta prohibición y agarró cosas del botín de la ciudad. ¿Sí? Entonces, a raíz de esto, lo ejecutaron a muerte, que es Sequila. Y antes de ejecutarlo a muerte, después de que Yoshua, después que se decidió que tiene veredicto, después del veredicto, pero antes de ejecutarlo, le dice Yoshua a Ahán, querido hijo, dale kabod a Hashem Elohim Israel y dalo todá. ¿Qué es todá?
confesar. Mitvadé toda. Y respondió Ahán a Yoshua, efectivamente pequé y así hice. Significa que confesó, ¿sí? ¿Y cómo sabemos de que el hecho que confesó se le expió sus pecados? Porque está escrito después que Yoshua le dijo a Ahán, ¿por qué nos arruinaste en este día? Mashma que este día nos arruinaste, pero ya después, ya no. ¿Por qué? Porque fue perdonado. Y efectivamente tiene Olam Haba. Aquí vemos que una persona que confiesa tiene Olam Haba. Seguimos. Veimeno yodea litvadot omrim lo emor tehmitati kaparal kol avonotai. Rabbi Yehuda omer ima ya yodea shu mezumam omer tehmitati kaparal kol avonotai chutz me'avon ze amru lo im ken yu kol adam omer ken kdei lenakot atzmo. Ahorita la Mishnah nos dice, ¿qué pasa a una persona que tiene pena de muerte, pero se olvidó de todos los pecados que hizo? ¿Sí? No se recuerda de todos los pecados que hizo. Entonces, ¿cómo confiesa? Se la Gemara confiesa lo siguiente, tiene que decir en general, que mi muerte sea expiación por todos los pecados, general. ¿Sí? Rabbi Yehuda agrega y dice, ¿qué pasa si lo están ejecutando por un pecado y hay testigos todo, pero él sabe que no lo hizo? O sea, que en verdad son testigos que falsos, pero lo están ejecutando. ¿Sí? Él puede decir, dice Rabbi Yehuda, que la muerte que venga sea acaparada para todos mis pecados menos para este, porque este no es mío. Sin embargo, Jamil le dijeron a Rabbi Yehuda, no, eso no está permitido. ¿Por qué no está permitido? Porque si tú le vas a permitir a la persona decir que por este no es, entonces cada persona que efectivamente tenga un pecado y lo condenen por eso, para él limpiarse y quedar bien ante las personas, va a decir que esto va a ser expiación para todo menos para esto. Y al final no se le va a perdonar y queremos que se le perdone. Sí. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabbaná na enna ela leshon bakasha. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע חטא ישראל אמר לפניו ריבונו של עולם מי חטא אמר לה וחידלתו אני לך הפל גורלות הלך והפיל גורלות ונפל גורל על חן אמר לו יהושע בגורל אתה בא אליי אתה ואלעזר הכהן שני גורל הדור אתם אם אני מפיל עליכם גורל על אחד מכם הוא נופל אמר לו בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלות שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל שנאמר לך בגורל יחלק את הארץ תן תודה. Explicamos esta parte, dice la Baraita, cuando Yoshua le pidió a Ahán, si la Gemara se enfoca en la historia que pasó con Yoshua y Ahán ben Jarmí que mencionamos, Yoshua le pidió confesar en de que él transgredió la prohibición. ¿Qué prohibición? De agarrar los utensilios. Violó la prohibición de agarrar los utensilios de la ciudad del botín de Jericó. ¿Sí? Entonces, cuando le dijo eso, le dijo na. ¿Sí? El pasuk dice na. ¿Sí? Y na es súplica, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Y se me tengo que explicar lo que pasó. A Kadosh Baruj Hu, o sea, significa que Yoshua le suplicó. O sea, para Yoshua era de suma importancia de que Ahán ben Carmí, antes de morir, confiese. ¿Por qué era tan importante? Si la verdad te voy a explicar por qué. Akadosh Baruj Hu le dice a Yoshua, tu pueblo Israel pecó. Y agarraron del botín, violaron la prohibición. Le dice Yoshua, Ribono shel olam, Akadosh Baruj Hu, ¿quién fue el que pecó? Le dice a Akadosh Baruj Hu, ¿acaso yo soy chismoso? ¿Acaso yo voy a acusar? Haz un sorteo. Hizo Yoshua el sorteo. ¿Y a quién le salió el sorteo que pecó? Ahán. Y cuando Ahán ve de que le salió el sorteo a él, le dice a Yoshua, o sea, ¿tú me vas a condenar a muerte a mí a base de un sorteo? Sí, imagínate ahorita tú no puedes condenarme a base de un sorteo, sin testigos. Imagínate, y te voy a traer una prueba. ¿Qué pasa si tú y Elazar a Cohen, los dos de Dor, hago un Gorán entre ustedes dos? ¿Quién hizo algo malo? Seguro que va a salir uno de ustedes. ¿Y acaso uno de ustedes lo va a matar? Claro que no. ¿Sí? Le dice Yoshua, te pido, te suplico, no hables mal de los sorteos. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel eventualmente se va a dividir ¿entre qué? Entre sorteos. Y si tú hablas mal de los sorteos de que no tienen credibilidad, pues nadie va a respetar el sorteo. Así que por favor te pido, acepta y confiesa. Así le digo. אמר רבי נשחו דשחדה במילא, כלום נבקש ממך אלא הודעה, תן לו תודה ויפטר, מיד ויען אחר את יהושע ויאמר, אולם אנוכי חטאתי להשם אלוהי ישראל וכזאת עשיתי. Dice Rabina que Yoshua sobornó a Ahán con palabras, ¿sí? O sea, le dijo le habló muy bonito para que confiese. Le dijo, mira, ¿qué te estamos pidiendo? Solamente confiesa, y al confesar vas a estar ¿qué? Vas a estar exento. ¿Sí? Él no le dijo que va a tener pena de muerte. Entonces, efectivamente confesó. Yoshua quería que confiese para que se le perdonado después. Amar Rabasi, Amar Rabi Haina. Y efectivamente, Ahán, ¿qué hizo? Confesó. אמר רבי אמר רבי חנינא מלמד שמעל החאן בשלושה חרמים, שניים מימי משה ואחד מימי יהושע, שנאמר וכזאת עשיתי. רבי יוחנן אמר משום רבי אלעזר ורבי שמעון חמישה, ארבעה מימי משה ואחד מימי יהושע, שנאמר אנוכי חטאתי וכזאת עשיתי. ועל השתם איתמה לא יענוש. אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ורבי שמעון, לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן.
Sigamos un poco más, ahorita explico que Tanay, Hanistarot Hashem Elokeinu, Vaniglot, Lanul Banenu Adolam, Lama Nakud, al Lanul Banenu, Veal Ain Shebead, Melamed Shelo Anash al Nistarot, Shabru Israel Tearden, Dibre Rabbi Yehuda, Amaro Rabbi Nehemia, Vejianash al Nistarot de Olam, Valo Kwar Neemar Adolam, Ela Keshem Shelo Anash al Nistarot, Kachlo Anash al Onashim, Shegalui, Ad Shabru Israel, Et Hayarden. Ela, Achan Maita Meyanush, Mishum de Havu Yadebe, Ishto Ubanav. Dice Rabasí en nombre de Rabbi Jaina. Del pasuk que mencionamos antes, que lo repito, Omnam Anoji Hatati Lashem Elohim Israel Bejazot Bejazot Asiti, podemos aprender de que Achan violó 3 prohibiciones. 3 prohibiciones. Así dice Rabasí en nombre de Rabbi Jaina. Una en los días de Moshe, 2 en Moshe y otra en los días de Yoshua. ¿Dónde aprendemos que son 3? Porque el pasuk dice Anoji Hatati, pequé, Bejazot, Bejazot, y como este, o sea que fue 3. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice en nombre de Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon, 5 prohibiciones. ¿Por qué? Anoji Hatati y la Vav de Kazot y Kazot. Ve, Kazot, 5. O sea, Kazot, Hatati, son 3, más la Vav de cada uno, que son 2 Vav, son 2 adicionales, que son 5 en total. Pregunta la Gemara, ¿y por qué? Ahorita, a base de cuando fue castigado por esta última prohibición que pasó con Yoshua, no fue castigado nada más a Han, sino fue castigado también ¿quién? Parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué la parte del pueblo de Israel fue castigada únicamente en Yoshua? Y antes, cuando Han pecó con Moshe, o antes, no fueron castigados también ¿quién? El pueblo de parte del pueblo de Israel. Dice Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, te voy a explicar. Porque los pecados ocultos de la persona, Hashem no castiga por un líder, por una persona, a los demás. ¿Sí? Otra vez, repito la pregunta. ¿Quién fue el que cometió el error aquí? Achan. Pero por Achan no se castigaron nada más a él, sino también le vino desgracia a otras personas más. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nada más en la última vez que pecó y no en las anteriores? Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Elazar Shimon, en nombre de Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon. Akadosh Baruj Hu da consecuencia por el pecado de alguien particular y un pecado oculto después de que pasaron el Yardén. Ahí es cuando empezó Hashem a dar consecuencia por el pecado de alguien particular y oculto a los demás. Y por eso cuando violó la prohibición a Han en los días de Moshe, antes de pasar el Yardén, ya que fue algo particular y oculto, no se afectaron los demás. Pero después, cuando fue con Yoshua, que ya pasaron el Yardén, ¿sí? A pesar que fue un pecado de Achan particular y oculto, sí vino desgracia también a los demás. ¿Sí? Y dice la Gemara de que esto en realidad depende en un mahloket. Explico, está escrito en la Torah, en Devarim 29-28, Anistarot Lashem Elokeinu, Veaniglot Lanul Banenu Adolam. Traducción, las cosas ocultas las saben nada más. Las cosas ocultas que hicimos, ¿quién las sabe? Hashem nada más. Sí, aparte de nosotros, Hashem nada más. Veaniglot, y las cosas públicas, esas sí las sabemos nosotros y nuestros hijos y todo el mundo, Adolam. Ahorita en ese pasuk hay puntitos encima de las letras, encima de las palabras, Lanu Ulbanenu y la Ain de Adolam. Si lo ven en la Torah, está escrito los puntitos hasta hoy en día. ¿Por qué están esos puntitos? Para decirte que Akadosh Baruj Hu, por pecados nistarot, por pecados ocultos, por pecados particulares ocultos, ¿sí? Normalmente es para Hashem Elokeinu y no va para los demás, pero a veces sí. A veces el Lanu Ulbanenu, la consecuencia para los demás no es nada más por pecados públicos, sino también para ¿qué? Para Nistarot, para pecados ocultos. ¿Cuándo a veces? Según Rabbi Yehuda, según la primera opinión, antes de que pasaron el Yardén, solo Nistarot, pues solo para uno y no para los demás. Y Lanu Ulbanenu está en puntitos para decir, mira, a veces no es nada más para los niglot, no nada más para las cosas públicas, sino también para las cosas particulares, privadas, ocultas. También, después de pasar el Yardén, es para todos. Entonces, aquí esto cuadra con lo que vimos antes, ¿sí? Sin embargo, Rabbi Nehemia le dice, ¿cómo? Hashem castiga a todo Israel por las cosas ocultas de una persona particular. No me cuadra. ¿Por qué? Porque está escrito Meforash en la Torah, Adolam. Sí, Adolam es que por siempre aplica esto que las cosas ocultas nada más para Hashem Elokeinu y una persona, y las cosas públicas son para todos, pero las cosas ocultas nada más para uno y para Hashem. Entonces, ¿por qué están los puntitos? O sea, Rabbi Nehemia dice, no puede ser que esa explicación del pasuk, está escrito Adolam es eterno. Más que no hay ningún momento.
Siempre, o sea que siempre es lo mismo, que para cosas públicas, para cosas privadas es nada más particular, y cuando cosas ocultas ahí sí es para los demás. ¿Qué significa Adonam que está con puntitos según Rabbi Nehemia? Dice, para enseñarte, de la misma manera que Akadosh Baruj Hu no castigó a Israel por los pecados ocultos, no los castiga por pecados ocultos nunca, por pecados ocultos particulares. Igualmente no los castiga por pecados públicos que se hicieron públicamente hasta después que pasaron el río del Jardín. O sea que el tema de pasar el río Jardín va sobre los pecados públicos, que castigan a los demás cuando pasan el río Jardín. ¿Sí? También la Gemara pregunta, pero si es así, que por pecados ocultos, según esta opinión de Rabbi Nehemia, nunca son castigados, ¿cómo puede ser? Sino nada más, inclusive después, en pecados particulares, o sea, ocultos no son castigados a Israel, inclusive después del Jardín, según Rabbi Nehemia, nunca, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que por el pecado de Aján fue castigado no nada más Aján, sino también el parte del pueblo de Israel, el resto de Israel? ¿Sí? No, porque no fue un pecado oculto. ¿Por qué? Porque no nada más Aján sabía, sino también sabía quién, su esposa y sus hijos. Entonces es una verá sheba galui, es un pecado, se considera un pecado público. ¿Por qué? Porque lo sabían sus familiares. Y ya que se considera un pecado público, ya que sus familiares lo sabían, por eso decimos que de que después de que pasaron del Jardín, sí, según Rabbi Nehemia, sí aplican la consecuencia no nada más para él, sino también para Israel. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.